Bueno, empezamos con la unidad 4, ¿sí? No sé si ustedes se acuerdan que, bueno, no todos estuvieron presentes, pero cuando arrancamos allá por febrero o marzo con el taller, eh, conmigo trabajaron polinomios y funciones, no sé si lo recuerdan. Así que esta primera instancia de funciones sería como una especie de repaso de allá lejos, y hace tiempo, que parece que pasó una eternidad, que estuvimos trabajando con el concepto de función y con algunos pequeños análisis. Yo lo que hice acá fue un recorte de lo que hay un recorte teórico de lo que hay en el libro, y vamos a ir charlando sobre las definiciones y alguna cuestión que haya que aclarar, ¿sí? Vamos a resolver algunos de los ejercicios que estaban sugeridos. Yo seleccioné 2 o 3 para no hacer tan extensa la clase, pero si quieren que trabajemos con alguno en particular, no hay ningún problema, ¿sí? En primer lugar... Yo la verdad, sí. Profe, yo me hice una lista de los puntos que no entendía. Bueno, ahora Mis lo... definiciones también. Bueno, ahora lo vamos a repasar, quédate tranquila ayer. Igual vamos a tener otra semana más para trabajar con funciones, así que va a haber tiempo para reforzar esto, ¿eh? No se preocupen. Bueno, en primer lugar, nosotros cuando definimos función, hablamos de una relación entre dos conjuntos, ¿sí? Un conjunto de elementos, que en nuestro caso vamos a trabajar con números reales, ¿sí? Nuestros conjuntos van a ser conjuntos de números reales. Un conjunto A, que suele recibir el nombre de dominio o de la función, o de la relación, y un conjunto B que suele llamarse codominio, ¿sí? Vamos a decir que una relación en la que a cada elemento del conjunto A, o a cada elemento del conjunto dominio, le corresponde uno y solo un elemento del conjunto codominio, a esa relación se la llama función, ¿sí? Es decir, que yo voy a tener dos conjuntos numéricos, y en el primer conjunto A voy a tener numeritos que se van a relacionar con los del conjunto B. El conjunto A se llama dominio, el conjunto B se llama codominio. Para cada elemento de B que intervenga en la relación, voy a formar un nuevo conjunto que se llama rango o imagen de la función, ¿sí? O sea que el rango o imagen de la función va a ser un subconjunto del conjunto B. Bien, ¿de qué manera vamos a poder representar a una función? La vamos a poder representar, ya sea que nos digan cómo viene definida esa relación, con palabras, de manera verbal, ¿sí? Puede ser numéricamente, que nos dan una lista de pares ordenados o una tabla de valores, donde se evidencie quién se relaciona con quién. Nos pueden dar un gráfico de una función, o nos pueden dar una fórmula, una ecuación de manera algebraica, ¿sí? Esas son las más tradicionales. Generalmente nosotros vamos a trabajar con las últimas dos, ¿sí? De manera algebraica y de manera gráfica. En esta parte de la materia le vamos a poner mucho el foco a la parte gráfica, porque la parte algebraica ya la trabajamos en la primera mitad del año, ¿sí? Aunque no hablamos de función, pero sí estuvimos manipulando expresiones algebraicas. Bien, ¿qué es lo primero que le vamos a analizar a una función? Le vamos a analizar el dominio, ¿sí? El dominio implicado, o el dominio natural, o el dominio de definición, son aquellos valores de la variable, que puede llamarse X, Z, T, A, no importa quién sea la variable, aquellos valores del primer conjunto para los cuales las cuentas se puedan hacer, ¿sí? Cuando a mí me dan una función y no me dicen nada, cuando yo quiero definir una función, yo voy a definir la función de un conjunto a un conjunto B. Se sobreentiende que este conjunto A es el dominio de la función, y se sobreentiende que este conjunto B es el codominio de la función, ¿sí? Generalmente, y después me dicen quién es f de x, ¿no? F de x igual, y me dan una fórmula, ¿sí? Generalmente esta primera parte, que es la definición de la función, suele no escribirse. Ven que acá directamente ponen f de x igual la fórmula, no dicen de dónde a dónde va. Cuando no me dicen de dónde a dónde va,
El codominio no importa porque puede ser el conjunto de todos los reales, porque vamos a relacionar números reales con números reales. Pero el dominio, si no me lo dicen, lo tengo que sobreentender. Está implicado, no está escrito. Lo tengo que sobreentender. Y para definir ese dominio implicado o ese dominio natural, tengo que ver para qué valores de la variable, según la expresión que me dan, puedo hacer las cuentas. ¿Sí? Acá hay dos ejemplos. Hay un ejemplo de una fracción, que ya sabemos que la fracción, los denominadores no pueden ser cero, y hay un ejemplo de una raíz de índice par, una raíz cuadrada, donde ya sabemos que el radicando tiene que ser mayor o igual que cero. ¿Sí? Bien. Yo les agregué una tablita acá que estaba en una... Sí. Entonces, esa es una de las cosas que no entendía. Es distinto el dominio y el dominio implicado. No, el dominio implicado, dominio natural, dominio de definición, es todo lo mismo. ¿Sí? Vamos a hablar de dominio, que va a ser lo mismo que hablar de dominio implicado. Son distintas formas de referirse a lo mismo. ¿Sí? Que va a ser lo mismo, depende del autor que leas, vas a encontrar distintas distintas acepciones. denominaciones. Dominio natural es lo mismo que dominio de definición. ¿Sí? Cualquiera de todas estas se refieren al dominio. No importa cómo lo quieras llamar, pero Claro, ten en cuenta... Yo lo que tenía entendido por dominio eran que aquellos valores que la función tomaba de la variable independiente. Claro, pero aquellos que hacen que tengan sentido la cuenta. Ok. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si yo tengo una función, como en el ejemplo 1 sobre x cuadrado menos 4, el dominio, como quieras llamarlo, no se puede calcular. O sea, estas cuentas no se pueden hacer para cualquier número real. Porque si yo en lugar de la x pongo un 2, acá estoy dividiendo por 0, y no se puede dividir por 0, porque por definición de fracción el denominador tiene que ser distinto de 0. Y si yo acá pongo un menos 2, también me da 0 el denominador. Entonces, el dominio de esta función no van a ser todos los valores de la variable independiente, van a ser todos los valores de la variable independiente sacando al 2 y el menos 2. ¿Por qué? Porque para 2 y para menos 2, esta fracción se anula en el denominador. Dejaría de ser fracción. Y lo mismo pasa con las raíces de índice par. Yo no puedo calcular la raíz cuadrada de menos 5 ni de menos 8 en el conjunto de los números reales. Entonces, la variable independiente, o el dominio de esta función, son todos los valores de x mayores o iguales que 0. A eso le vamos a llamar dominio. A los valores que podemos definir el dominio por la positiva o por la negativa. Es decir, cuando uno, imagínense que hacen una fiesta y tienen 20.000 invitados y hay 7 que no pueden entrar. Uno puede tomar lista de los 19.993 uno por uno, o nombrar a los 7 que no pueden entrar. Bueno, con el dominio pasa lo mismo. Uno puede decir para qué valores sí se puede hacer las cuentas, o también puede decir esta función va a estar definida para todos estos valores, menos para estos, porque para estos no se pueden hacer las cuentas. ¿Sí? Entonces, cuando uno define el dominio, puede decir, mira, el dominio son los valores de x que cumplen esta condición, tal y tal y tal y tal cosa. O puede decir, el dominio son los valores de x que no cumplen esta condición. Por ejemplo, para definir el dominio de esta función, yo puedo decir, en este ejemplo, que lo podemos escribir de varias formas, ¿no? El dominio de f son el conjunto de los números reales menos el 2, dijimos, y el menos 2, ¿no? El 2 y el menos 2, porque para 2 se me hace 0 y para menos 2 también. O esta sería la positiva, los que sí cumplen todos los reales menos el conjunto, tengo que ponerlo entre llaves porque los reales son un conjunto, y a un conjunto no le puedo restar elementos sueltos. No sé si habrán visto operaciones entre conjunto en álgebra. Es operaciones entre conjuntos, por eso lo pongo entre llaves. O también puedo ir por la negativa, es decir, el dominio de la función, dos formas distintas, ¿no? Son los x distintos de 2 y distintos de menos 2. ¿Ven? Acá estoy diciendo todos los que sí, sacando estos dos, y acá estoy diciendo todos menos estos dos. Estoy diciendo lo mismo en realidad.
Estoy diciendo lo mismo, estoy escribiendo distinto. Sí. Bien. Bueno, acá les hice un cuadrito. Las funciones que vimos hasta ahora son las funciones polinómicas, que estas no tienen problema, el dominio son todos los reales, ¿sí? Las polinómicas no tienen problema. Las fracciones entre polinomios, tenemos que pedirle al polinomio denominador que sea distinto de 0, va a ser el conjunto de las x, tales que el polinomio denominador no sea 0, y si tenemos raíces de índice par, le vamos a pedir a la función que esté dentro del radicando, o a la expresión algebraica que esté dentro del radicando, que sea mayor o igual que 0. ¿Sí? ¿Qué puede pasar? Puede pasar que haya una fracción con raíz, por ejemplo, ¿no? Con raíz en el denominador. Entonces, cuando pasan esos casos, tenemos que hacer cumplir las dos cosas, ¿sí? Que el denominador no sea 0 por un lado, y también al mismo tiempo, por eso hablamos de intersección, que lo que está dentro de la raíz sea mayor o igual que 0. En esos casos buscaremos la intersección. Bien, yo elegí acá algunos ejercicios para ver si quedó claro el concepto de función, ¿sí? Fíjense que elegí estos 4 primeros ejercicios donde en uno me dan una relación entre este conjunto y en el otro me dan una tabla de valores, ¿sí? Yo para decir que esto es función, tengo que mirar si todos y cada uno de los elementos del primer conjunto del dominio se relacionan con uno y nada más que con uno del codominio. ¿Sí? Vamos a decirlo en criollo, o como lo diríamos en el barrio. En el dominio, vamos a poner un ejemplo, no lo repitan en otro ámbito que no sea entre nosotros. Vamos a formar parejas de baile. Vamos a formar parejas de baile. Todos los que están en el dominio tienen que tener una pareja de baile. No puede quedar nadie del dominio sin pareja de baile. ¿Sí? Todos los que están en el dominio tienen que conseguir un compañero de baile. ¿Sí? No importa si todos consiguen al mismo compañero, después se van a pelear para ver con quién bailan, pero todos tienen que tener una pareja. Sí puede pasar que sobren personas, ¿no? Que sobren personas que se queden sin bailar. Pero bueno, los que están en el dominio no pueden quedarse sin pareja, ¿sí? Pueden sobrarme compañeros para elegir. ¿Está? Lo que no puede pasar que una persona del dominio elija a 2 compañeros distintos, ¿sí? O a 3 compañeros distintos. Cada persona del dominio, cada elemento del dominio, tiene que relacionarse con uno y nada más que con uno del codominio o del rango. ¿Está? Fíjense, el -2 en el caso 7 se relaciona con el 5 y con nadie más. El -1 se relaciona con el 8. Pero ahí hay otra condición también. No, esa es la condición de función. Digo, pero aparte es como hay otra, no es condición, porque en realidad no es condición, pero sí los valores del rango pueden tomar el mismo valor del dominio. Ah, eso es una pura casualidad, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Eso. Porque depende cómo esté definida la relación. ¿Sí? Acá lo que importa es que todos los que están en el dominio se tienen que relacionar con uno y con nada más que con uno. Y nada más, solo con uno. En el caso 7, ¿se cumple esa relación que todos los que están en el dominio se relacionan con uno y nada más que con uno? Sí. Bueno, entonces el caso 7 sí es función. ¿El caso 8? No, ¿Por qué no? porque hay números del El dominio. menos. Claro, Dame un que se ejemplo. relacionan. Dame un ejemplo. El 3 del rango se relaciona con -2 y -1 del dominio. Bien. Y no se puede. No, lo estás mirando al revés. Acá podríamos ir todos al 3. Todos podríamos elegir como pareja de Claro, baile al 3. Perdón, el -2 y -1 del dominio se relaciona con uno solo del, o sea, 2 se Pero se relaciona puede. con uno. El Se 2 se puede. relaciona con uno solo, no pasa nada, cumple con la definición de función. Perdón. El 2 tiene una pareja El de baile. 1 Es el uno y el menos 2 con el mismo. El -1, Con uno también. Es con el el 3. -1 se relaciona con 2. Ah, no, Tiene con 2 2. parejas de baile. Este está Claro. violando la definición Ah, de función. Claro. Pero en el dominio tengo que mirar.
los de acá Claro, yo tienen que al tener revés. un solo compañerito, ¿sí? Podemos Al tener revés. un solo compañerito, ¿sí? Podemos elegir Sí. todos al 3, podemos elegir todos al 3, no pasa nada. Mientras que cada uno de estos tenga un solo compañero, no importa si ese compañero es el mismo para todos. Pero acá el -1 eligió dos Ya compañeros distintos, entonces esta ya no es función. ¿Sí? Y acá está claro el ejemplo. El -1 se relaciona con el 3 y con el 4, y eso no puede ser, porque la definición dice que cada uno del dominio se tiene que relacionar con uno y nada más que con uno del codominio del rango. Así que esta no es función. ¿Sí? Pero quería bailar con 2, profe. Claro, pero vos me estabas diciendo que en el rango había uno que tenía 2 compañeros de baile. No, la relación de baile va del dominio para el rango. Sí, no Está fue, bien. no fue muy acertado el ejemplo, pero bueno, siempre lo miramos del lado del dominio. Las parejas de baile se forman siempre del lado del dominio. ¿Sí? Sí, Son las- no me son- malexpresé. Bien, ¿qué pasa en la tabla del 12, por ejemplo? ¿Quién sería el dominio en la tabla del 12? El dominio. X. Los múltiplos. No, nómbramelo, La porque entrada. como son poquitos, así que me los podés nombrar uno por uno. La entrada, 1, 2, 0, 1, 2, 1, 0. Che, se está repitiendo el 1 y se está repitiendo el 0. sí. ¿Qué significa eso? ¿Qué- El 0 del dominio, ¿con quién se Ya no relaciona? es función. Con Claro, menos 4 y 4. El y el 0 menos del 4. dominio, el mismo valor del dominio tiene dos compañeros de baile distintos, así que esta no es función. Lo mismo pasa con el 1, ¿no? El 1 tiene dos compañeros de baile distintos. ¿Sí? El mismo valor del dominio tiene distintos valores del codominio. Esta no es función. ¿Y la 13? No, tampoco. Tampoco, porque el 10 se relaciona con el 3 y con el 15. Y el 7 se relaciona con el 6 y con el 12. Así que esta tampoco es función, culpa de estas parejitas. ¿Sí? ¿Está? Entendido. Muy bien. Sí, profe. Miren, les voy a poner un caso extremo. Supónganse que este es el conjunto, vamos a hacer un poquito más grande. Este es el conjunto A, que está formado por el 1, el 2, el 3 y el 4. Y este es el conjunto B, que está formado por el 0 y el 1. Mirá, el 1 se va a relacionar con el 0, el 2 con el 0, el 4 con el 0 y el 3 con el 0. ¿Este ejemplo es función? Sí. 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 El 1 se relaciona con el 0 y con nadie más. El 2 con el 0 y con nadie más. El 3 con el 0 y con nadie más. El 4 con el 0 y con nadie más. Este es función, ¿sí? Bueno, si es función podemos hablar de dominio y podemos hablar de imagen. ¿Quién sería el dominio de esta función? A. 1, 2, 3, 4. Conjunto A, 1, 2, 3, 4. El codominio B, 0, 1. 0. B. Y la imagen o el rango, El Cero. 0. únicamente el 0. ¿Sí? Fíjense que este quedó afuera de la imagen porque este no es compañero de baile de nadie. Sin embargo, es función. Todos fueron a elegir al mismo compañero de baile. Sí. Tengo una pregunta. Sí. ¿Vio que las coordenadas que tenemos el número del conjunto A, coma el conjunto B, Sí. valor del conjunto B? Cuando el conjunto A o B es 0 y el otro es un número entero o una fracción, ¿qué número se marca? ¿El 0 o el otro número? No te entiendo la pregunta porque me estás hablando de conjunto y me estás diciendo que el conjunto vale un número. Por ejemplo, Sí. tenemos la coordenada 0, 2. Sí. Un punto, decís vos. Un par ordenado. Claro, un punto en el plan. Sí, 0, 2. Claro, 0 es valor del ¿Dónde- dominio, 2 es valor de la imagen. sí. Sí, ¿cuál es tu pregunta? ¿Dónde se marca el punto? 0 de X, 2 de Y. Ahí vamos a la gráfica, ¿eh? Ahí vamos a la parte gráfica. Bueno, ¿Sí? Ahí vamos, ahí vamos. Espera que vamos a borrar. ¿Se entiende la diferencia entre codominio e imagen? Parece lo mismo, pero no es lo mismo.
imagen o rango, como quieran, ¿sí? El codominio es el conjunto donde uno espera llegar. En las funciones nosotros como codominio vamos a poner siempre el conjunto de los reales, porque tiene que ser un conjunto que tenga llegada del dominio, y si trabajamos con funciones reales, a los reales vamos a llegar siempre. ¿Me van a sobrar números? Me pueden sobrar números. No pasa nada si me sobran números en B. Pero bueno, la imagen es un subconjunto, es el subconjunto que pertenece a la relación, ¿sí? Esa es la imagen, o el rango de la función. Fíjense, estos dos ejemplitos los puse porque en una parte les pedía que definamos funciones definidas por tramos o definidas por partes, ¿sí? Una función definida por partes es como una especie de collage. Cuando uno quiera definir una función por partes, dice, bueno, yo me voy a armar una función con pedacitos de funciones. Entonces voy a agarrar, por ejemplo, el conjunto de todos los números reales, los x menores que 0 y los mayores iguales que 0, voy a decir, bueno, para los negativos voy a dibujar esta función, y para los positivos y ceros voy a dibujar esta otra función, ¿sí? Todavía no sabemos, no vimos cómo graficar, pero imagínense que haríamos eso, haríamos como un collage. Agarramos el plano cartesiano y decimos, bueno, de 0 para atrás voy a dibujar esta función, y de 0, incluyendo el 0 en adelante, voy a dibujar esta otra, ¿sí? Entonces, si yo tengo que calcular cuánto vale la función para menos 1, ¿a dónde voy a reemplazar para saber cuánto vale menos 1? En la de arriba. En la de arriba, porque menos 1 es el valor de la variable x, y en este caso menos 1 es menor que 0, ¿sí? Entonces, para saber cuánto vale f de menos 1, voy a tener que reemplazar a esta función de arriba por menos 1. Así que me va a quedar 2 por menos 1 más 1. ¿Cuánto me da f de menos 1 en este caso? Menos 1. Menos 1. Menos 1. Bien, f de 0, ¿dónde lo voy a calcular? En la de abajo. En la de abajo, porque 0, acá arriba no entra, mayor porque o esta la voy igual a a usar, 0. exacto, va a la de abajo. Así que voy a hacer 2 por 0 más 2, voy a poner 2, ¿sí? Y f de 2, ¿en cuál de las dos? En la de abajo también. En la de abajo también, porque 2 es mayor o igual que 0, así que va a ser 2 por 2 más 2, esto me va a dar 6, ¿sí? Así funcionan las funciones definidas por tramos, ¿sí? O por partes. Agarro el dominio en este caso cubre todos los reales, ¿no? El dominio. Porque si yo digo, voy a tomar los x negativos y los x de 0 en adelante, estoy tomando todos los reales. Acá pasa lo mismo, fíjense, voy a tomar de 1 para atrás y de 1 para adelante. Estoy cubriendo todos los reales, tomando esto. Bueno, pero voy a agarrar de 1 para atrás esta función, x cuadrado más 2, y de 1 en adelante voy a agarrar esta otra función, 2x cuadrado más 2. ¿Cuánto vale f de menos 2? ¿En cuál de las dos funciones voy a calcular f de menos 2? La de arriba. En la de arriba, porque menos 2 es más chico que 1, ¿sí? Menos 2 al cuadrado me da 4, más 2, 6. Esta va en la de arriba. F de 1, También en la misma. también en la de arriba por el igual, ¿no? Así que me va a dar 1 al cuadrado, más 2, 3. Esta también va en la de arriba, ¿sí? ¿Y f de 2? En la de abajo. En la de En la abajo de porque 2 es mayor que 1, ¿sí? 2 al cuadrado es 4, por 2, 8, más 2, 10. 2 por 2 al cuadrado. ¿Sí? ¿Se entiende cómo funcionan estas funciones definidas a trozos? Profe, ¿y cómo se forman las funciones por tramos? Algebraicamente ¿Cómo? sí, ¿sí? Después cuando veamos cómo es la gráfica de cada función, es como que vos agarrás y recortás un pedacito de cada función. Vos pensás en esta función en todo el plano cartesiano, la cortás a la altura de x igual a 0 y la pegás en un nuevo plano. Y agarrás esta otra y la cortás a la altura de x igual a 0, pero te quedás con los más grandes y es como que armás un collage. Es como que te queda un pedacito de cada función, ¿sí? Depende cuál sea la gráfica de la función, te puede quedar cualquier porquería la gráfica. Che, acá me salteé, pero
La consigna de esta tanda de ejercicios era definir el dominio o hallar los ceros de... No, definir el dominio, ¿sí? Se me corrió todo, se me descalabró todo. Vamos a definir el dominio de alguna de estas funciones. Decimos dominio a secas, ¿eh? Dominio, acuérdense que dominio implicado, dominio natural. Vamos a empezar por el caso más simple. ¿Cuáles de todas estas funciones son polinomios? La 72. La 71, entonces el dominio de los 71 son todos los reales. Acuérdense que el dominio de las funciones polinómicas no hay problemas para hacer las cuentas, son todos los reales. ¿Qué más? Profe, ¿cómo se expresa? ¿Se escribe No. X igual a todos los reales? Sí, o ponemos directamente el dominio de F es igual a R. Ok. Este en el caso del 71. En el del 72, el dominio de G sería, ¿no? Pues se llama G la función. ¿Quién sería el dominio de G? Todos los reales. Todos los reales porque también es un polinomio, ¿sí? ¿Está bien? Sí. Vamos con el 73. ¿Qué pasa con el Distinto de 73? cero. Todos los reales menos el 0. Una fracción. Exactamente, el dominio de la función h va a ser igual a los t distintos de 0, ¿podemos poner? Yo puse ¿Sí? sí. O Sí. podemos poner, acuérdense que se puede poner también como conjunto, ¿no? Todos los reales menos el 0. También se puede poner así, como ustedes quieran. ¿Sí? La 74. Todos los reales de menos el ese. menos 5. Menos 5. Todos los reales menos el menos 5. Bien, y hacemos una más. ¿Y la 75? El dominio de G. Yo puse el dominio de G. 75 dijo, ¿no? Sí. Sí. De G y menos 10 mayor o igual que 0. Bien, planteamos eso. Y menos 10 mayor o igual que 0. Pero ¿cuál sería la respuesta? Pues la variable, ¿quién es? La variable del 75. ¿Y? Y, La I. Mayor o igual Ahí. que menos 10. y o mayor o 10. igual es que 10. 10. 10. ¿Sí? Entonces puedo poner como dominio de G esto, y mayor o igual que 10. ¿Lo puedo escribir como intervalo? ¿Cómo sería como intervalo? ¿De dónde a dónde? Del menos De- infinito al Menos 10. infinito 10. No, Y de de menos 10 a 10 infinito, a más infinito. Corchete menos 10 a más infinito. corchete 10 a más A más infinito. infinito. ¿Sí? Desde el 10 Ah, incluido, claro, sí. con corchete, porque son mayores o iguales, hasta que me canse. Los infinitos siempre Ari. con... Sí, 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 sí. ¿Se puede escribir todos los reales mayores iguales a 10? sí, ¿sabes lo que pasa? Vos decís esta notación. Mayores iguales a 10, claro. Claro, lo que pasa es que 10 es un elemento y R es un Sí. conjunto. Estamos comparando un conjunto con un elemento. Está bien. Entonces, yo no lo aconsejo. Hay gente que lo escribe así. Viste que hoy dije, para restarle un elemento a un conjunto de números, tengo que poner ese elemento entre llaves para que sea una operación entre conjuntos. ¿Sí? Esto no es una operación entre conjuntos, o no es una comparación entre conjuntos. ¿Se entiende? Esto entiende, se es un entiende. conjunto de números y esto es un solo número. Yo no lo aconsejo, pero lo vas a encontrar en algunos lados escritos así. Para mí, mi opinión personal, está mal escrito así. Yo prefiero que dejen la variable es mayor o igual que 10, acá sí, porque estoy comparando número con número, o digo que la variable pertenece al intervalo, como ustedes quieran. Pero no voy a dejar inconcluso el dominio, no voy a decir que el dominio son los i menos 10 mayor o igual a 0, porque yo tengo que ponerle las condiciones a la variable. ¿Sí? Por ejemplo, en el 81, ¿qué condición le ponemos a la variable en el 81? El dominio de f, ¿quién sería? 81. Que no sea 0 y que no sea negativo.
Que Claro. no sea 0 y que no sea negativo. Y que no sea 0 y no sea negativo, ¿cómo se puede escribir? X mayor a 0. X mayor a 0. Si X es mayor a 0, no es 0. Y tampoco es negativo. ¿Ven? Acá tenemos que pedir que sea mayor o igual a 0 por la raíz cuadrada, pero le sacamos el 0 por el denominador. ¿Se entiende? Así o X pertenece al intervalo de 0 a más infinito. 0 abierto para decir, con paréntesis, para decir que no quiero incluir al 0. ¿Está? ¿Alguna pregunta? Después les paso este apuntecito, por eso lo quería abrir en este programa para que después les quede el apuntecito con las respuestas. ¿Sí? Bien, vamos a la gráfica de una función. Cuando yo quiero graficar una función, voy a graficar puntos que cumplan con la relación que está definida entre los dos conjuntos. ¿Sí? Si yo defino una relación en donde a cada elemento del dominio le corresponde el doble del codominio, por ejemplo, cuando agarre el 1 de acá se va a relacionar con el 2 de allá. ¿Sí? Fíjense que el valor de X es la distancia horizontal y el valor de Y es la distancia vertical. Donde se cumplen las dos cosas, marco el punto. ¿Sí? Esas son las coordenadas del punto. Entonces, cuando uno tiene la función definida en forma gráfica, puede mirar en el gráfico el dominio y la imagen. ¿Sí? El dominio lo va a mirar en el eje horizontal. Acá voy a mirar el dominio. ¿Sí? ¿Para qué valores de X? ¿Desde dónde hasta dónde tengo gráfica de función? Tengan en cuenta que si la gráfica se corta acá, no hay ningún agujero, ni ningún punto, ni nada que indique que termina, uno sospecha que la gráfica continúa indefinidamente. ¿Está? Si la gráfica no va a continuar indefinidamente, tiene que haber algún dato, alguna pista que me diga se termina acá la cosa. Y sobre el eje Y voy a mirar el rango o la imagen de la función. Entonces tengo que decir desde dónde hasta dónde en el eje Y tengo función, ¿sí? Como conjunto, desde dónde hasta dónde. ¿Sí? Acá hay un ejemplito, miren. Tengo un pedacito de función, acá hay un puntito relleno, lo cual me está indicando que arranca acá, se nos va a cortar en cualquier momento. Y acá hay un puntito vacío. El puntito vacío significa que llego hasta ahí, pero ese punto no lo quiero. ¿Está? Ese punto no lo quiero. Entonces, para definir el dominio, digo, bueno, la gráfica empieza acá y termina acá. Bueno, me voy al eje X. Me voy al eje X. Desde acá, le pongo corchete, porque el puntito está relleno, hasta acá, le pongo paréntesis, porque el puntito está agujereado. ¿Sí? ¿Quién sería el dominio entonces? El intervalo que va desde -1 hasta 5. Desde -1 con corchete, porque está cerrado el -1, y termina en 5. Empieza en X igual a 1 y termina en X, en X igual a -1 y termina en X igual a 5. A -1 lo quiero, está relleno, le pongo corchete, al 5 no, le pongo paréntesis. ¿Sí? Con el mismo